está vectorizado y entonces tienes ese que está bien. ¿Y qué hacen? Lo que con un Van a quedar las de líneas que no sé si son. Claro, esa parte sí, son de logo, pero en el logo son como más finos. Lo que pasa es que habrá cosas de diferente profundidad y tiene la rodilla se quedan como la rodilla ya metálica y después Sí. No está fuerte, pero es porque se vectorizó y ahora en la prima Pero lo que va a hacer es un corte exterior, ¿no? O también va a hacer visto otro montado con eso. Eso y cortar los laterales igual si podemos, ¿no? Esto podemos hacer un arqueado. Esto sí que lo podemos grabar. Esto no tiene rebajado a tanta. Esto de aquí sí que no lo podremos hacer porque no tenemos la herramienta esta esférica. Porque esto está hecho con la herramienta esférica entrando aquí y haciéndole el círculo. Bueno, pero aunque no sea esférica. No queda claro. En esa minuta vamos a ver algo perdido de mierda esto, ¿no? Lo vamos a hacer ya. Para el tema diseño, estamos al otro lado. Vale, trayectorias de herramientas. Entonces, las opciones que tenemos aquí son No, pero da igual, yo he sabido que me herramienta de perfil, que nos permite cortar exteriormente, cortar interiormente o cortar sobre la línea, ¿vale? Esto es la herramienta de perfil. ¿Vale? Aquí, herramienta de cajeado, que lo que hace es, digamos, rebajar el material hasta una cierta distancia. Entonces, todo lo que esté dentro del vector que seleccionemos es lo que va a hacer es vaciarlo hasta la distancia que le demos. ¿Vale? Si seguimos, esta herramienta de taladro. Esto lo que hace es básicamente, tú tienes un círculo, él va al centro de ese círculo, baja y sube. Entonces el agujero te va a quedar en función de la fresa que tengas puesta. Que para este trabajo, si quisieras, podrías poner cualquier bloca y te lo haría igual. ¿Vale? Lo único que tendrás que tener consciente es de que la bajada de la herramienta, qué velocidad tienes que hacerla para que entre bien. ¿Vale? Pero él en ningún momento mira cuánto hace el agujero, sino directamente lo que hará es bajar en el centro, hacer el agujero y subir. O sea, en ningún sitio le dices tú a la máquina de cuánto es la broca. Aquí se lo pones, pero quiero decir que si la broca, por ejemplo, en el cajeado, si el círculo hace 10 y la broca hace 6, él sí que te va a hacer todo el círculo de 10. Pero en el esta de perforado, lo único que hace es un agujero de 6 en el centro. Y si le pones una de 12, te diría, oye, ten cuidado. O... Si después una de 12 y buscas un cajeado de 10, lo que te haría directamente es decirte, no lo voy a poder hacer, porque no entra. O sea, no hay forma física de hacerlo. ¿Vale? Entonces, tienes esta opción que es de grabado rápido, que lo más recomendable es ni usarlo. Sí, claro, porque tiene un acabado desastroso. Entonces lo que se hace normalmente en el grabado rápido es usar la primera herramienta, que es la de perfil, y dándole sobre la línea, ¿vale? Le pones 0,1, 0,2 y entonces te deja esto perfecto. Luego, la siguiente, que es bastante usada, ¿vale? Esto lo que nos permite es hacer incrustaciones. Entonces, si tienes dos materiales, te permite poner un material dentro de otro, buscando la precisión más absoluta posible. Entonces lo que te hace es, el macho, digamos, acabaría, si tú haces una T o cualquier letra, los cantos que normalmente son perfectamente rectos, que serían los exteriores, él los hace un poco redondos. ¿Vale? Va calculando el diámetro de la herramienta. Para que luego, cuando haces la hembra, el canto este recto que no te dejaría entrar, entraría. Entonces aquí con lo que juegas con estos es con la tolerancia que le des. Si esto habéis hecho con madera y con metal o algo de eso, ¿no? O sea, la última que hice fue un cliente que hace protecciones de las paredes y estaba trabajando para un hotel y todos los hoteles ahora tienen policarbonato, puesta la protección de la puerta y incrustado el número. Estaba incrustado a 1/10 de milímetro. Entonces
eso entraba una vez y una vez entró, ya no se sacó, porque entra ras. ¿Vale? Entonces aquí es con lo que juegas con la tolerancia, para si quieres que entre de una manera que luego hace un poco de fuerza lo puedas sacar, o quieres que entre y una vez entre ya no vuelva a sacar. Entonces se juega con eso. Lo bueno que tiene esto es eso, que tú esto lo puedes intentar hacer con el cajeado y corte, pero el problema que tienes es que el corte siempre te va a hacer línea recta en el exterior. En cambio este lo que hace es ya perfilar las esquinas del corte para que pueda entrar precisamente perfecto. ¿Vale? Y seguimos. Esto luego ya iremos haciendo pruebas de todo. ¿Vale? Trayectorias en V, que lo que te permite es que si tú seleccionas un vector cerrado, todo lo que esté dentro de ese vector lo va a crear de manera que haga un canal en V. ¿Vale? Si yo tuviera dos líneas así rectas, el centro de la línea haría una V perfecta. Haría un canal hacia adentro. Sí. ¿Vale? Entonces aquí, a partir de aquí, la parte esta, digamos, de aquí abajo, sí que son trayectorias de acanalado, te permite hacer texturas a partir de la herramienta que pongas. Tengo pocos clientes que usen eso. ¿Vale? El prisma, que esto lo que te permite es cualquier fichero que hagas con esto, las esquinas te las van a diseñar para que acaben en prisma. O sea, no acaben rectas, sino un poco en prisma. ¿Vale? Y lo último, que sí que supongo que lo vais a usar bastante, es el tema del 3D. ¿Vale? Esto lo que nos permitiría es que directamente, si yo tengo un diseño 3D hecho, le diera al desbaste, que es esta primera, que el desbaste que lo que te hace es que si yo tengo una pieza grande o un material duro, lo habitual que se hace es devastarlo, entonces lo que hace son como crear dos escalones y luego al final de todo ya pasas a la otra, que es el de acabado. Si esto lo haces con DM y tal, pues directamente pasar al acabado, no cabe hacer ningún desbaste. El desbaste es principalmente porque cuando hagas un diseño en 3D, quizás conforme está trabajando se puede pasar horas y horas y horas, depende de cómo sea el fichero. En cambio, si haces primero el desbaste, la parte gorda ya la has hecho, que va mucho más rápido la máquina, y luego el acabado en 3D, que es más lento, sí que lo puedes hacer. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, vamos a ver. Tendríamos como por cada el cajeado así. No, porque lo que va a hacer él es, una vez has hecho las capas, las distribuyes sobre el material que tienes. Entonces él, de golpe, las capas que has hecho del 3D las considera aparte. Es decir, cada una es un 3D diferente. Y luego ya cuando lo unes sí que te sale la pieza entera. Entonces este fichero, por ejemplo, vamos a ver, el corte exterior seguro que lo tenemos, podemos hacerle un cajeado para que toda esta zona de aquí salga para adentro, un poco de línea. Y lo que pasa es que esta línea aquí, el dibujo lo tenemos, En PNG o algo de eso, sí. no digo el dibujo en sí, o sea, ¿Cómo el dibujo? ¿A qué te refieres? el logo. Sí, claro. El logo lo pusieron solo. Ahí lo tienes. El logo, lo que pone abajo final, más abajo, más abajo, más abajo. Ese es el que ha cogido. Por eso decía que ahí se ve diferente. Sí, porque hay una línea, esta línea la tiene considerada recta. Lo podemos hacer en lo para empezar, seleccionamos todo el fichero. Eso no está insonorizado, porque se mete la edición. Claro, es que si no, además no se va a poder grabar. Seguramente vamos. Una especie de programación. Ahí, a ver si funciona. Echa la llave. Qué bien. 2 vueltas ya. Funciona, sí. Qué rápido. ¿Vale? Seleccionamos los vectores, digamos, ¿vale? Este software, en el hecho este de cajeado, ¿vale? Lo que va a hacer es, empieza, digamos, de izquierda a derecha
Cuando detecte un vector empieza a hacer el cajeado, cuando detecta otro vector deja de hacer el cajeado. Es decir, en este caso veréis que hará el cajeado externo, todo lo que tienen estos símbolos no lo va a hacer y la parte interior tampoco lo tendría que hacer. Lo que pasa es que lo que me da miedo es que son las líneas estas, a ver cómo las detecta. Todas las líneas Que las cruces, como no me importaba para el dibujo, que las dejé en segundo plano, no se veían. Por eso, sí, no. Pues ahora vamos a crear. Vale, las herramientas, que es a lo que vamos ahora, ¿vale? Vamos a usar, por ejemplo, una de 4 para la madera. Sería una recta, ¿vale? Y aquí sí que usaríamos ya esto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los materiales. Eso es una madera que en este caso ¿No te recomienda él qué herramienta usar? ¿Tú le dices la herramienta? Sí, no, o sea, en este fichero tú le dices la herramienta, tú le das la velocidad y tú le das la velocidad de giro. Vale, la velocidad de giro yo lo que recomiendo en esta máquina es siempre ponerle 18.000. Pues cualquier material se puede trabajar a 18.000. Acaso de que vayáis a trabajar que ni el latón, porque el otro día yo corté el latón a 24.000 y no... ¿Vale? Pues realmente sí que lo que yo recomiendo es trabajar siempre con la rotación máxima del mandril. Pues ahí con mucho... Lo único que te permitiría tener que rotar menos es algún metal ya muy duro que si le das una rotación muy alta se calienta. Pero la gran mayoría de metales que son aluminios y cosas así que es un material, un metal blando, lo puedes meter a máxima velocidad y veréis que se lo come como si fuera mantequilla pura. ¿Vale? Pero si tú le dices el material que sea, ¿no te recomienda él alguna? No hay una librería que Sí, Me voy a coger el cargador porque está... Según la precisión que tú quieras, ¿no? La estabilizar. Sí, El problema es que en este caso lo único que es... porque este fabricante te sigo esto, pero si no te lo hago. Perdona, vamos a lanzar algo. Si quieres, hacemos un descanso de 5 minutos porque van a hacer ruido aquí. Si quieres, Marino tiene que ir a coger el cargador del móvil. Vale. Tomamos un cafelillo. ¿Qué hora es? Las 11. Hora de café. Hora de café. Pero cuando digas. Acabamos de explicar esto, cuando lo tengamos diseñado ya hacemos eso. ¿Vale? La cuestión está en que en este tabla, el tema madera, la única que tienes es la Compact Extract File esta, que es esa madera ahí. ¿Vale? Que son las maderas estas que digamos están ahí forradas. Sí, que son varias unidades. Que son varias. Que está puesta porque tenemos la herramienta, que ahora vais a ver. Pero eso es contrachapado. Sí, contrachapado, sí, pero me salía el nombre. Vale, pero lo bueno que tiene es que... Ese plano que nosotros. Vale, tenemos esta herramienta, que esto es lo último que he sacado. Esta herramienta lo que te permite es cortar esto, porque lo tiene diseñado de tal manera que hace una compresión, digamos. Tiene una hoja que aprieta hacia abajo y otra que aprieta hacia arriba. Ese es el problema que tenía este material, es que si lo cortas con ciertas herramientas, acaba un trozo para allí, el otro para allí, todo mal cortado, ¿vale? ¿Esa es igual? No, eso es madera. No, eso es madera. Madera. Sí. Ah, ¿por qué se va dando? No, el problema de este material es eso, es que como es contrachapado, ahí va trozo. Entonces, para esta cualquier herramienta realmente podremos usarla, ¿vale? Madera en esta hoja no sale, o sea, lo único que tienes es el contrachapado porque puedes usar esta herramienta. Si no, yo lo que recomiendo es que la madera más o menos la podamos calcular y como si estuviéramos trabajándole un metacrilato, porque más o menos las velocidades son a la par, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que entre bien, vamos a buscar una de 4, profundidad de pasada. Siempre que sean maderas, plásticos, cartón incluso, pero habría que mirar porque eso es de las cosas que más cuesta cortar, porque depende de qué cartón se rompe más que otra cosa.
La profundidad de pasada, lo habitual es hacer el diámetro de la herramienta más su mitad. Es decir, si en este caso el diámetro es 4, le daríamos 6. ¿Vale? Si estamos cortando aluminios y cosas así, es al revés. Le pones solo la mitad de la herramienta. ¿Vale? Porque si profundizara mucho más, podrías llegar a partirla. Para cosas duras, poca profundidad, ¿no? Para cosas blandas, más profundidad. En la tabla, bueno, sí que te lo pone aquí, ¿eh? O sea, plásticos, 1 o 2 el diámetro de la herramienta, aluminio la mitad o igual al diámetro de la herramienta. Pero yo trabajo 1,5 en la profundidad pasada y lo otro sí que hago la mitad para asegurar que no llevamos. Que si tú pones menos, lo que tarda más y ya está. Sí. El problema es que pusieras más realmente. Sí, es la que da la puerta. Vale, la velocidad de rotación siempre 18.000, que es el máximo que te permite la ADES. ¿Metacrilato también como a tope? Sí, a tope, y lo que sí que es cierto es que esto funciona de la siguiente manera. La manera basta de explicarlo sería deciros que en función de la velocidad de rotación que le pongas, la velocidad de avance será un mayor o un menor. ¿Vale? Porque realmente aquí entraría la carga que tenga el material, el número de labios que le pongas a la herramienta, pues si solo es un labio, la carga de material es menor. ¿Qué es el labio? El filo. El filo. ¿Tienes que en esta máquina? Ah, bueno, si tengo este que veis que tiene 3, ¿vale? Y lo habitual de las herramientas, que la gran mayoría, que es un solo labio, que es esto, ¿veis? Que si lo miráis así, solo tiene uno. Vale. Entonces, esto sí que estaría en el juego del cálculo, pero lo habitual es tener un labio, entonces ponerle máximas revoluciones y la velocidad de avance, en este caso, si es una madera, esa madera va a estar en la par que esto. Pondremos 2000. Vale, y lo que sí que tenéis que estar atentos es a esto, ¿eh? 2 veces por semana, qué susto, macho. Mira, que no puedes que tira con la palabra. ¿Vale? Es corredera, hombre. Corredera, hemos cambiado la piscina por corredera. ¿Vale? El fit rate siempre mirad que esté en milímetros minuto, porque si ponéis 2000 milímetros segundo, en este caso la máquina, bueno, 12.000 aún la usaría. O sea, que llevaríais el susto de que la herramienta a saber dónde acaba. ¿Vale? Porque es una velocidad muy alta, no por otra cosa. Pero ponerlo siempre, ¿vale? Y comprobar que esté en milímetros minuto. Una vez lo guardé, lo habitual es que esto siempre esté en milímetros minuto. ¿Vale? La velocidad de bajada. Normalmente es 1/3 de la velocidad de avance que le hayáis puesto. ¿Vale? Si no queréis calcular mucho, Bueno, 650 por ahí, ¿no? ponemos 700 y ya está. Tampoco, en maderas y tal no tiene mucha dificultad. O sea, realmente es lo que decía él. Donde más importancia tiene esto es en metal. Porque el metal sí que si entras, depende como un poco más rápido, la herramienta te dice adiós. Y si entras muy lento, la herramienta también te dice adiós porque empieza a calentarse. Entonces, allí sí que tienes un margen menor. Pero en maderas, plásticos y todo esto, el margen que te da es bastante grande. Perdona, la fresa que le estás configurando es una fresa estándar normal de ¿cuántos labios? ¿De un labio? De un labio, sí. Y es para madera. Vamos a poner aquí madera. Y las que tienen formas exóticas y que sirven para eso, de cortarse contrachapado y eso, como las que tienes aquí. Ah, los de abajo. La de contrachapado es igual que es una herramienta recta, ¿vale? O sea, si aquí lo viéramos, pero vamos. ¿Lo del número de herramienta qué es? En este caso no sirve para... Es porque si tuvieras cambio de herramienta, aquí le tendrías que decir en qué posición del cambio de herramienta lo vas a poner. Pero esta máquina no tiene. Pues claro, todos son lo mismo. Vale, entonces si quisierais, ya vamos a ver las opciones que tenéis de herramientas y así va veis. Y luego ya seguimos con lo otro. Vale, tienes la recta, que sería esta que hemos visto, ¿vale? Cualquiera que acabe con el filo recto abajo. Tórica, que es la de una broca normal, ¿vale? Entonces le podríais llegar a poner el radio de la punta de la broca y tal. V-bit, que es la que hemos dicho para plegar de Ivonne, o incluso si quisierais hacer algún grabado que se lleva ahora
con el tema este de hacer grabados para luego iluminar con el LED. Lo habitual es hacerlo con esta y no tanto con la herramienta de grabado. Para la herramienta de grabado sí que te deja un pelín más fino y no profundiza tanto. ¿Vale? Entonces luego tienes la punta esférica, que es lo que os he comentado antes, que esta sí que no la tenemos, que esta sería principalmente para hacer diseño 3D. La de grabado, que esto es lo que te permite es hacer letras muy finas, como si fuera una pluma de escribir. ¿Vale? Y luego tienes esta herramienta de forma, que son herramientas sobre todo en marquetería, que tienen las puntas así, que hacen cosas raras, digamos, hacen óvalos así, que luego lo pasan por el lateral y te dejan la forma, todo esto. Que yo lo habitual, esto si lo quisierais hacer tendríais que coger el fichero de la herramienta, o sea, darle la forma de la parte derecha de la herramienta, solo de la parte derecha, y luego darle aquí, ¿vale? Que si le doy aquí, ahora veréis que no me dejará, ¿vale? Pero ya te pide esto, ¿veis? Debes seleccionar un vector abierto representando el lado derecho del perfil de la herramienta. ¿Vale? Yo al final me cansé de hacer esto, lo que hago es engañar a la máquina, decirle que es recta y más o menos en mi mente tener claro lo que va a hacer la herramienta. Pues realmente son herramientas que al final lo que hace sobre todo son los bordes. Entonces sabes que lo puedes hacer con una herramienta recta, hacerla pasar por el lado y ya te da la forma. ¿Vale? Entonces, con esto. No, me están llamando pero tienen los dos nombres. ¿Vale? Esto. Y acabamos de hacer esto y ya hacemos el descanso, ¿vale? Seguíamos, ¿vale? Teníamos la herramienta de 4, que es la que hemos seleccionado. Ahora, el tipo de cajeado que tenemos. Tenemos el compensado, que esto lo que te va a hacer es que irá de dentro hacia afuera haciendo la forma del fichero, ¿vale? Empezar así, haciendo el círculo, digamos, interior, irá ampliándolo hasta hacer todo el cajeado, ¿vale? La otra opción que hay es la trama, que el de trama lo que hace son líneas rectas. Es decir, la puedes poner a 0 grados que hará líneas rectas así, 90 que te hará las líneas rectas así, o a 45 que irá haciendo así. Siempre que la forma sea más o menos estipulada como un cuadrado, un triángulo y cosas así, lo recomendable es trama, porque deja un acabado mejor. Pero si ya empieza a tener cosas raras como círculos en medio, tiene que entrar en algún sitio, siempre compensado. Porque la trama, si no, acabará llegando un momento que veréis que no acaba de quedar del todo bien. Porque las esquinas y tal no entrará tan bien. ¿El cajeado se refiere a los cortes finales? No, el cajeado lo que hace es, digamos, que profundiza a una distancia que tú le des dentro del vector que hayas seleccionado.